Ok. Y bueno, estuvimos en este curso usando muchas veces sin definir objetos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, muchas de esas colecciones tenían métodos y que tenía, por ejemplo, el get del diccionario, ¿verdad? O para insertar elementos en las listas, ¿verdad? O sea, pop y esas cosas. Y entonces un objeto es algo que se puede almacenar en una variable, ¿verdad? Y los objetos tienen tipos, ¿verdad? Entonces uno puede, por esta función type, uno puede saber de un objeto cuál es su clase, o sea, clase. Y vamos a hablar un poquito más adelante del tema de clases, ¿verdad? Acá vamos a correr este bloque. Bueno, acá dice que 42, ¿verdad? Es un número entero, ¿verdad? Un objeto de clase entero, ¿verdad? Acá el texto, ¿verdad? Hello World, ¿verdad? Es un objeto de clase cadena. Y acá creamos un diccionario, ¿verdad? Y justamente en otros lenguajes, o en representación JSON o JavaScript, el objeto por excelencia es el diccionario, ¿verdad? Entonces acá este bloque, ¿verdad? Acá es un objeto de clase diccionario. Entonces, todos los tipos de datos tienen diferente tipo de comportamiento y tienen propiedades y capacidades, ¿verdad? Entonces decimos que tienen atributos y métodos. Y los atributos de un objeto son variables internas que se utilizan para guardar información sobre un objeto. Acá, mucho gusto, les presento el tipo de dato que representa los números complejos. El, el tipo de dato complejo, ¿verdad? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces acá corremos este código y acá, como ven, si hago x punto real, eh, accedo al atributo real, y con imag accedo al atributo imaginario. Los métodos de un objeto son sus funciones internas que implementan las distintas capacidades. Entonces acá X es Dylan, ¿verdad? Y eh, X es de tipo cadena, pero tiene métodos lower y upper que permiten que, que la cadena, o sea, de caracteres se imprima, o sea, se retorna con minúscula y mayúscula respectivamente. La interacción con los métodos es más frecuente, o sea, generalmente no se recomienda luego interactuar con los atributos de, de un objeto, ¿verdad? Es por una cuestión de, incluso en algunos lenguajes hasta se sugiere no hacer, como encapsular los atributos con métodos. En el caso de Java es set y get, ¿verdad? Los setter y getters, ¿verdad? Entonces, pero también por orden, ¿verdad? Y para que no cambie el estado del objeto, o sea, mejor acceder por donde está preparado, ¿verdad? Entonces, o sea, se puede cambiar el objeto a través de los métodos, es lo recomendable. Y, y muchas veces se tienen que los atributos de un objeto pueden ser inmutables. Acá vamos a ejecutar.
Fíjense acá, podíamos leer los valores, ¿verdad? De, de los atributos de real e imaginario, ¿verdad? De un número complejo, pero la forma de asignar un valor es en el momento de la creación, o sea, en el momento de la construcción del objeto. Pero no se puede asignar, porque se hace que porque es real acá en este caso es inmutable, entonces se puede recuperar el valor, pero no se puede asignar un valor. Otro ejemplo, para mutar un objeto es el método append que se tiene en la lista, o sea, que ahí ya conocíamos. O sea que con append se puede insertar otro objeto en una lista con elementos. Entonces, para, para describir, ¿verdad? Un objeto, se tiene una sentencia, una función llamada dir en Python que describe. Entonces, acá vamos a ejecutar. Bueno, acá es... Fíjense que es tanto un objeto, que es la instancia de una clase, como la clase, que es este entero, ¿verdad? Tienen la misma descripción, ¿verdad? O sea, el objeto es una instancia de una clase. La clase sería como una plantilla, ¿verdad? Para un objeto. Y también podemos documentar, o sea, consultar la documentación de una clase, de las clases, ¿verdad? Y esta es la de documentación de Python sobre tipos incorporados. Acá está en 2.5, actualmente es 3.8 la versión actual, ¿verdad? De Python. Y, a ver, de pura curiosidad nomás, no recuerdo qué versión tengo instalada acá. Vamos a ver la versión, ok. No importa, ok. Y esta es la documentación del lenguaje en sí. Incluso hay un proyecto de que hay una llamada, o sea, a colaborar en traducir esta documentación y los tutoriales al castellano. Están como código abierto y en la comunidad Python de Paraguay están ayudando en estas traducciones. Y justamente habíamos hablado de clases, ¿verdad? Que una, una definición que no es muy académica es como una plantilla para un objeto. Y entonces la implementación de una clase, o sea, un objeto es una implementación de una clase. Acá se va a hacer una clase, un ejemplo de una clase llamada rational, ¿verdad? Para representar números fraccionarios. Ahí da un ejemplo 5 sobre 15, ¿verdad? Y hay un método oculto, ¿verdad? Especial llamado init, que es para definir inicialmente, ¿verdad? Y hay otro método especial que se llama RPR, que le dice a Python como imprimir objeto. O sea, cuando hago print del objeto se invoca este método RPR. Acá ejecutamos la definición y se define. Entonces, de esta manera tenemos el objeto
que inicializamos pasándole los parámetros de numerador y denominador, y al llamar a print imprimimos el objeto en sí, la fracción 4/3 en este caso. Fíjense que tienen como primer argumento los métodos en una clase, ¿verdad? Tienen el self. Self es el primer argumento es la instancia de la clase sobre la cual se llama el método. O sea, es una referencia a sí mismo, ¿verdad? Entonces, se puede, acá tenemos un ejemplo de llamar dos veces con el método doIt, ¿verdad? Acá definimos digamos, con una clase donde con el argumento, bueno, se guarda el valor, en este caso 2, ¿verdad? Y doIt lo que hace es imprimir el valor, ¿verdad? Y acá es, si invocamos el método doIt, ¿verdad? De la instancia de la clase, se imprime 2. Sin embargo, si ponemos la clase, no su instancia, que es myClass, ¿verdad? En minúscula, invocamos y le pasamos como argumento el que sería el self, ¿verdad? Acá en myClass, también imprime 2. No hay una... Puede tener, acá self, puede tener cualquier nombre, ¿verdad? Pero es una convención llamarle self para que se entienda, eh, de qué se está hablando, o sea, para que se entienda un código cuando se lea. Y acá entonces vamos a mejorar nuestra clase racional, ¿verdad? Donde se puede agregar métodos, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un método de máximo común divisor, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos reducir la fracción o queremos lo que se dice simplificar la fracción, entonces tenemos que calcular el máximo común divisor, ¿verdad? Y el método de simplificar o de reduce sería acá el que invoca, ¿verdad? Al máximo común divisor. Bueno, entonces acá ejecutamos de vuelta. Y 1632, fíjense cómo simplificó a 1,5. O sea, el máximo común divisor entre 1632 y 16, entonces ahí se simplificó la fracción. Acá está la definición más complejita ahí de buscar el máximo número que divida tanto al numerador como al denominador. Ahora, nosotros no pusimos ningún operador a nuestra clase fracción, y obviamente como no, o sea, no puede tener un comportamiento diferente al que se definió, ¿verdad? Entonces acá un error, ¿verdad? Entonces hay que agregar la implementación de métodos matemáticos. Acá un número entero. Si imprimimos, todos estos son
los métodos que tiene, ¿verdad? Y al fijarnos tiene estos métodos add, div, mul, sub, ¿verdad? Esos son, digamos, métodos ocultos convencionales de Python, así como la RPR, ¿verdad? Que hace que si se invoca ese, o sea que cuando se hace print se invoca ese método de la representación, ¿verdad? Para imprimir el objeto, ¿verdad? Entonces, si implementamos add, div, mul, sub, podríamos hacer lo mismo para tener con o sea, un objeto de fracciones, o sea, que pueden hacerse sumas, multiplicaciones y otras operaciones aritméticas sobre las fracciones. Y bueno, acá, entonces, se va a implementar la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones sería, eh, bueno, en este caso vamos a hacer un método que haga la multiplicación de una fracción por un número. Entonces, se va a multiplicar el numerador por el número por el que se multiplique. Y ese sería el retorno. Entonces, vamos a ver qué pasa. El segundo caso da error porque no se definió la multiplicación entre fracciones. Opa. Acá está el mult. Acá me falta definir acá. Perdón. All right. Ahí. Acá hace un truco para la sobrecarga. En el caso de que si se multiplica por un número, puede ser simplemente un número común, ¿verdad? Un escalar, ¿verdad? Y si el segundo argumento es un número del tipo racional, ¿verdad? Como el que definimos acá, entonces se multiplica el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Entonces esa es la manera que está funcionando. Y como no se implementó para puntos flotantes, da un error. Acá está. Y tampoco se implementó la suma. Pero es solo trabajo, o sea, digamos, incluso puede ser, podemos hacer como ejercicio, después implementar sumas, restas y divisiones de fracciones. Y es trabajoso, ¿verdad? Pero también sirve para reutilizar, ¿verdad? Las funciones, o sea, sirven para representar el comportamiento del objeto. Y si hay muchas tareas que hace ese objeto, entonces va a tener empaquetadas, o sea, varias funciones, porque pero sin embargo si fueran solo funciones, una función solamente hace una sola tarea. Vamos a hablar de la visibilidad. ¿Verdad? Hay métodos privados y métodos públicos. Pero, a diferencia de otros lenguajes, en Python todos los métodos son públicos.
Entonces lo que se hace es poner dos underscore, ¿cómo sería? En guiones eh, de subrayado, ¿verdad? Eh, o sea, un método privado comienza con eso, ¿verdad? Y si son métodos, digamos así, estándar de una clase de un objeto, comienza con dos underscore o guiones subrayados, ¿verdad? Es el caso en este caso, init, ¿verdad? Nombre a todas esas cosas, ¿verdad? Que tienen un significado especial. En- son los métodos dunder, ¿verdad? Que se le dice en Python, ¿verdad? Estos tipos de métodos. Justamente con este tipo de métodos es que implementamos la función de multiplicación. Una recomendación es que, aunque uno puede implementar con esos operadores matemáticos, una operación con objetos, ¿verdad? Como signo más, menos, esas cosas. Si uno usa, por ejemplo, un método add, se entiende mucho mejor, es más claro. Eh, ¿Cuándo queremos clases, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo vamos a usar clases o cuándo vamos a usar objetos, ¿verdad? Y acá tenemos el ejemplo de la librería que vamos a usar mucho en este curso, que es Pandas, ¿verdad? Entonces, las librerías, ¿verdad? Que se usan en Python son generalmente clases. En el caso acá de Pandas, ¿verdad? Entonces acá buscamos Pandas y creamos un data frame con eso. Bueno, esta es una definición mucho más corta, está resumida. No se aporta mucho, es muy largo. Y eso solamente con el método init, ¿verdad? Porque es una clase muy compleja. Y si queremos reutilizar una clase base, ¿verdad? Eh, se usa la técnica que se llama herencia. Entonces, se pueden construir clases y objetos a partir de otras clases. Acá, nuestra clase racional, ¿verdad? Tendríamos que implementar muchos otros métodos para que tenga el comportamiento con otros números. ¿Me aguanta un ratito, por favor? Ok, continuamos. Entonces acá vamos a dar un ejemplo de herencia, ¿verdad? Que vamos a partir de un objeto rectángulo, ¿verdad? Y se define o sea, tiene dos atributos principales, ¿verdad? Que son altura y longitud, largo y altura, ¿verdad? O sea, base y altura. Es, si invocamos al método área, calcula el área multiplicando, ¿verdad? Base por altura. El perímetro es
base más altura multiplicado por 2. Un cuadrado es un rectángulo, pero es más restringido porque tanto la base como la altura tienen el mismo tamaño. Para no reescribir de vuelta, podemos heredar de, de un rectángulo, ¿verdad? Un cuadrado. Entonces, la forma de heredar se pasa como argumento, ¿verdad? La clase padre, ¿verdad? Y entonces en el init, ¿verdad? Solamente un argumento es más necesario, ¿verdad? La longitud del lado, ¿verdad? No es necesario más, eh, porque es igual, ¿verdad? La longitud, o sea, todos los lados son iguales en cuadrado, entonces lo que se invoca al rectángulo, ¿verdad? Al super, ¿verdad? Se invoca, ¿verdad? Y se le pasa como argumentos dos veces el lado. Y entonces de esa forma podemos utilizar los métodos de área y perímetro del rectángulo, funcionan igual. Y entonces, si se usa type, ¿verdad? Funciona, pero sin embargo, fíjense que ese no era un rectángulo. Pero si queremos saber si rectángulo es, digamos, antecesor, si se basa, ¿verdad? Entonces corremos y se usa el método isInstance. O sea, de esa manera se puede saber. O sea, por type se pueden comparar clases del mismo tipo, ¿verdad? Y con isInstance se puede ir atrás en la jerarquía de la herencia. Y, en fin, o sea, la programación orientada a objetos es muy similar, o sea, para ustedes no es nuevo, o sea, es muy similar a otros lenguajes, solamente que en Python tiene las peculiaridades así como la que hablamos, de, por ejemplo, el caso de que no todos, o sea, que la diferencia entre un método y un atributo, si sea público o privado, nada más es una convención, o sea, si se le pone el underscore al principio, por convención es privado, nada más que eso, porque al final son todos públicos. ¿Me están siguiendo hasta acá, verdad? Sí, Rubén. Sí, Sí, es sí, vamos. bastante, o sea, haciendo analogía con otros lenguajes de programación, van a encontrar que es muy similar. Vamos a continuar ahora con, acá tenemos más temas. Vamos a ver acá. Ok. Mira, acá se me está quejando de algo. Voy a entrar acá. Bueno, vamos a hacer acá algo que no mejoró hoy. Ustedes probablemente van a tener el mismo error que me dio acá, ¿no? Voy a borrar este que hice .py nomás, ¿sí? Acá, para que sincronice de vuelta. Ahí está. Perfecto. Si grabo, una utilidad que hice para que
el código que está en el anotador también se guarde como, voy a mostrarles cómo se guarda, ¿no? Como .py. Acá vamos a abrir una terminal. A ver. Genial. Fíjense cómo guarda entonces ustedes pueden abrir con un IDE y editar, ¿verdad? O sea, como texto plano, un punto PY. Y puede correrse este código, ¿verdad? Sin embargo, la otra manera es un formato binario propietario de, de Jupyter Notebook, ¿verdad? No sería propietario, es particular. Apenas un JSON. Ok, volvemos. Y entonces esta es una librería que había instalado, se llama Jupytext, que permite sincronizar como, el texto con los anotadores. O sea, es una... Vamos a desarrollar con este anotador entrada y salida en Python. Es con este comando, con open, ¿verdad? Se abren archivos de texto, ¿verdad? Y, y para leer se usa el método read. Acá está. Y entonces este es el dato. Bueno, voy a volver a la terminal. A ver. Creé una carpeta en lugar de abrir una terminal. Ok. A ver cómo está. Ahí. Vamos a poner esto acá. Ok. Y acá es sample. Fíjense esto. Ese es el contenido del archivo que leímos. Desde acá. Bueno, el printf es el objeto, la representación del objeto. Y data es el contenido del texto que está dentro. Entonces, se abrió el archivo, se asigna F, se lee, se cierra el archivo, se imprime el dato y el F. Es un buen hábito usar el método close, pero si no se usa, el entorno, o sea, Python cierra cuando no se usa más. Usando with es una forma que
que es útil, ¿verdad? Para también abreviar, en donde también se cierra el archivo, o sea, cuando se usa con with. Y el método readLane solamente lee la primera línea. Y readLane lee todas las líneas y las guarda las inserta en una lista. Para escribir en un archivo, lo que se hace es, se pone, ¿me dan un rato por favor? De vuelta, estoy de vuelta. Para escribir en un archivo, fíjense que se usa el parámetro, o sea, se manda W de write en lugar de R de leer, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, abrimos el archivo y escribimos estos valores en ese archivo, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Entonces, imprimimos el contenido. Se guardó en ese archivo MyData, es lo que habíamos visto de este texto. Si se usa la bandera W, escribe y borra el contenido anterior del archivo. Si se quiere agregar a un archivo, se usa la variable, se abre el archivo usando como parámetro A. A viene de append, que es agregar en inglés. Acá está un ejemplo. Y bueno, uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Es el tema de escribir o usar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de cómo se usa, ¿verdad? Y acá si se trata de abrir un archivo que no existe, da un error. Si se abre un archivo para escritura, pero se trata de leer, también da un error. Y si se trata de abrir un archivo para lectura y se trata de escribir, también da un error. Hay un método de Python, ¿verdad? Un módulo, un módulo de Python, que es OS, que sirve para, son utilidades para trabajar con el entorno operativo, con el sistema operativo. Entonces acá tengo un listado de todos los archivos que tenemos en el directorio actual. O sea, fíjense acá, es lo mismo, ¿verdad? Ahí. Con list vamos a ver lo que tenemos en data, ¿verdad? El subdirectorio, justamente todos los archivos que tenemos ahí. Y con list se ve todos los directorios donde estamos buscando, ¿verdad? Pero no podemos ver con subdirectorios. Para eso se usa otro método que se llama walk, que permite recorrer subdirectorios. Y por el momento no vamos a ver, pero si se ven con la necesidad de usar, pueden ver eso, está en la documentación de Python. Una de las formas más simples y que se usa mucho en ciencia de datos para intercambiar datos es los valores separados por coma, que son líneas
donde con los registros tienen fin de línea y los valores están separados por coma, ¿verdad? Ese formato se suele usar, por ejemplo, con Excel. O sea, si uno quiere guardar planillas Excel o recuperar, uno puede guardar como CSV y viceversa. Ahí leemos cómo está este es un ejemplo de un archivo CSV, cómo se guarda internamente. Pero para leer, o sea, fíjense que cada línea, ¿verdad? Si ponemos como separador coma, se puede tabular. Vamos a ejecutar este código. Entonces, con readlines se agrega, ¿verdad? Cada línea se agrega en una lista, ¿verdad? Y otra vez, de cada línea, o sea, agarramos, se separa cada campo por la coma, ¿verdad? Esa justamente es acá el split. Strip es limpia de izquierda a derecha, o sea, es un trim a ambos lados. Y Pandas tiene un método readCSV que usamos mucho, que vamos a usar mucho, que hace en un solo paso todo eso. Ahí se ve. Y es muy flexible, ahí en la documentación de Pandas se puede ver el uso del método readCSV. Bueno, acá hay métodos, por ejemplo, sobre qué se puede pasar, si se puede saltar ciertas filas y acá es, si este archivo no estaba, entonces iba a traer de internet y traer. Estaba separado por punto y coma en lugar de coma y la primera fila, o sea, la segunda fila no se trae. Y al revés, también se puede leer y escribir. Usted lee nomás. Acá se creó el dato y se escribió y después se vuelve a recuperar lo que se escribió. Y a veces está mal formado. Y puede crear problemas. Fíjense acá la fila 1, o sea, fila 0, fila 1, tiene solamente 2 columnas. Y al correr, entonces pone nada number, completa como... Trata de hacer lo posible en reconstruir lo posible, la columna. JSON. JSON es una representación interna de objetos de JavaScript que se usa también para intercambiar datos. Acá se arma el objeto JSON, ¿verdad? De 2 libros y se abre una lista de libros. Ahí se tienen. No, nosotros podemos, lo que vamos a hacer ahora es guardar este JSON con este método que se llama dump, ¿verdad? Vemos lo que se guardó y leemos, ¿verdad? Y recuperamos.
y similar, ¿verdad? O sea, tipo en un string, ¿verdad? Podemos pedir también que pandas lea, ¿verdad? Y si está en un formato apropiado, puede leer pandas. También se puede pasar un URL, ¿verdad? Si se tiene, si los datos están en el formato adecuado. Se puede pasar como argumento gzip de la librería. Y descargamos, ¿verdad? Y leemos. Están todos los textos que están adentro. Al comprimirse acá, fíjense acá, corrí varias veces esto, cada vez, entonces al descargar va poniendo el formato original de la épica de Gilgamesh, ¿verdad? Uno de los obras literarias más antiguas era de la humanidad, la Mesopotamia, ¿verdad? Es de 164 se comprimió a 46K, o sea, mucho más chico, 162 quizás. Se puede trabajar con los números, acá con los números y ahí al comprimir otra vez es más chico, ¿verdad? Cuando o sea, la compresión es buena cuando hay datos que se repiten, pero si se trabaja o sea, con números que no se repiten mucho, no es muy grande la compresión. Y si el dato ya es chico, tampoco hace falta usar la compresión, ¿verdad? Cuando trabajamos con gzip, usamos la bandera WD para que maneje los archivos de comprimidos como binarios, porque si no da un error, ¿verdad? Es que cuando no tiene CB, entonces se le trata como archivos de texto con terminación de línea. Y en el caso de binarios, o sea, no se espera ese comportamiento. Vamos a correr. A ver cómo queda comprimido. Hay que usar con cuidado porque generalmente es mejor guardar sin el B para JSON o CSV, ¿verdad? Y con el binario para gzip. O sea, porque si no se hace eso, se puede destruir los archivos. Queda un poquito. Voy a tratar de ir más rápido y cerramos bien hoy. Bueno, Pickle. Pickle es vamos a usar mucho también esto. Es para serializar. Digamos, mediante Pickle se pueden guardar los objetos de Python en formato binario. Acá se tiene una lista que tiene que generar un objeto complejo, ¿verdad? Y acá hablo del error, que porque no tiene la B larga acá. Pero sin embargo, al trabajar con Pickle, se usa binarios, hay que guardar con binarios, tanto para guardar como para recuperar. Y
comparamos y vemos que son iguales, o sea, el valor general con el valor de guardado, o sea, recuperar archivos es igual al valor original. Pandas tiene también métodos de leer, guardar como Python y recuperar como Python. NumPy es otra librería que usaríamos mucho, que tiene también formatos propios para guardar. Entonces, si se guarda así, ¿verdad? Tiene esta forma. Como texto, ¿verdad? Y se puede recuperar como texto también. Entonces, separados por comas. O sea, es como un CSV, pero en lugar de coma, separa por espacios los números. Y cada línea es una fila. Si se guarda con método save, si guarda en formato binario, más rápido, pero es particular. Pero se puede recuperar. Entonces, justamente los comandos, ya vimos en otras clases, ¿verdad? El comando bash, ¿verdad? Que el signo de admiración, que es para el demás sistema operativo. wget es algo del sistema operativo, es para recuperar archivos de internet. Split tenemos una cadena y convierte en una lista. Y hablamos de APIs. Y bueno, muchas gracias amigos. Continuaríamos mañana. Hablamos entonces. Dale, Rubén. Listo. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Dale, Rubén. Eh, Gracias, Rubén. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.